entre tus manos.
Hola chicos, buenos días. Hola, hola maestra, buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo amanecieron? Recording in progress. ¿Y usted, Miss? Gracias a Dios, bien, todo tranquilo, pues ya es miércoles. Ya a mitad de semana. Ya casi viernes, Pues, maestra. ¿se han dado cuenta que ya es 23 de junio? Sí, Miss, el tiempo se me ha ido volando, de verdad. Está rapidísimo, ¿eh? Ya casi salen de vacaciones. Qué padre, ya hace falta. Ah, qué hija. Sí, Miss. Nomás un fin de semana sin saber nada de nada ni de nadie, ¿no? Es lo único que pido. Con eso basta. Con eso basta y sobra. Muy bien. Pues bueno, vamos entonces a comenzar con la clase porque ya es tardecito. Y pues para no pasarnos. Muy bien, pues el día de ayer estábamos viendo, o concluimos en que pues la importancia que tiene el dogma central o la participación que tiene como futuros ingenieros en biotecnología, pues siempre se lo van a estar topando, ¿verdad? Entonces hablábamos de que cada una de las moléculas que engloba este dogma central, pues podemos nosotros estudiar ciertas cuestiones, ¿no? Podemos estudiar desde presencia, ausencia, hasta estudiar el por qué ocurrió ese cambio esa función, por qué se alteró. Y también, pues por supuesto que lo que está a la vanguardia es el estudio que sigue, qué pasa después de la transducción, que son todos los cambios epigenéticos o post-transduccionales. Entonces, pues por ahí veíamos, precisamente con esto terminábamos el día de ayer, que el dogma central, pues cuando recién no lo pueden explicar en tercer cuatrimestre, segundo o tercero, cuarto, pues no le damos quizás la importancia que merece, porque pues pensamos que ya jamás lo vamos a retomar, ¿verdad? Entonces yo creo que en la mayoría de sus materias, por ejemplo, con bioquímica, con ingeniería genética, bioinformática, metabolómica, biología celular, por supuesto, pues se han topado con esto del dogma central. Entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo todo esto. Algunos autores el año pasado, en el 2020, clasifican, como estamos viendo, un todo en el estudio del dogma central. Un todo, ¿por qué? Pues porque estudio diferentes moléculas de interés. Entonces, Chui en el 2020 y sus colaboradores clasifican a las ciencias ómicas en tres categorías, recordando que una ciencia ómica es, o más bien, ¿quién me puede decir qué es una ciencia ómica? Puede ser una ciencia que estudia el conjunto de algo, por ejemplo, en este caso la metabolómica, el conjunto de metabolitos, la proteómica, el conjunto de proteínas, y cómo estos interactúan y se relacionan entre ellos. Ok. ¿Alguien más? Gracias, hija. ¿Alguien más tiene alguna definición? Pues es que más que nada eso es lo que dijo mi compañera Dulce, maestra. O sea, que es una ciencia que estudia un gran número de moléculas en distintas áreas. Ok. Podemos decir que no es como meramente una ciencia, sino que se le llama neologismo. ¿Qué quiere decir esto? Es como un derivado, bueno, esa palabra viene de un derivado de la palabra, una palabra alemán, pero que en biología molecular se refiere básicamente a un sufijo que se utiliza para estudiar precisamente un conjunto de, ¿sí? Entonces, por eso les vuelvo a repetir, no es meramente como una ciencia, sino más bien es un sufijo que se aplica o que se le pone al conjunto o al estudio de un conjunto, de un todo. Por ejemplo, como bien lo mencionaban por ahí sus compañeras, el estudio de los metabolitos, se le agrega el ómica
para poder nosotros entender que es el conjunto de metabolitos los que estamos analizando, proteómica, genómica, transcriptómica, etcétera. Entonces, bueno, estas ciencias, chicos, se relacionan básicamente o se dividen en 3 categorías importantes. Una de ellas es la que se relaciona con los flujos intracelulares de la información genética, todo lo que ocurre dentro de la célula. Entonces, en ella engloba, pues, por supuesto, los cambios epigenéticos, que son todos los post-transduccionales, la genómica, la transcriptómica y la proteómica, que básicamente tiene mucho que ver con biología celular. En un segundo entorno o una segunda categoría también evalúa los productos intracelulares del metabolismo, como cuáles la metabolómica, la glicómica y la lipodómica. Esto pues básicamente es el conjunto de los metabolitos, específicamente de los carbohidratos y de los lípidos, ¿sí? Entonces evalúa todo lo que tiene que ver con vías intracelulares o todo lo que tiene que ver con el metabolismo propiamente. Y otra categoría importante es cuando se utilizan tecnologías dentro de las que se incluyen la microbiómica, es decir, perdón, no es una ciencia, es una rama que se encarga de estudiar las células simples y de análisis de ADN libre circulante en las células, o bien el análisis de ARN. Esta pues es una ciencia que tiene más que ver con, obviamente, con los microorganismos, ¿sí? La microbiómica. Entonces tiene que ver con este estudio. Entonces en estas 3 categorías se centran el estudio de estas áreas, ¿no? Bueno, pues por aquí vemos una tabla donde podemos ver precisamente la clasificación que tienen estas, bueno, se le llama aquí en la imagen estas ciencias, ¿sí? Pero recordemos, es como un sufijo nada más, no se podemos considerarlo como ciencia así como tal. Bueno, entonces esta clasificación, en base a las 3 categorías que mencionamos anteriormente, pues podemos ver las aplicaciones y la descripción un poquito más a detalle. Cuando hablamos del proceso, que es el flujo, en la primera categoría, el flujo de información genética intracelular, hablábamos de todas las moléculas que podemos analizar mediante el dogma central, que es la epigenómica, que son las modificaciones del ADN, como cuáles, la acetilación, la metilación, la participación de las proteínas histonas o no histonas, etcétera, etcétera. Y aquí pues básicamente se describe como marcas epigenéticas que regulan la expresión génica, y esto tiene que ver más con los cambios que suceden después de la transcripción, y pues aquí tenemos los claros ejemplos que ya les comenté. La metilación del ADN, que es la agregación de un grupo metilo, o bien la modificación de la proteína histona. Entonces, pues son algunos ejemplos, ¿verdad? En la genómica, pues se aplica únicamente en el estudio de la molécula del ADN y se describe como el complemento genético completo de un organismo vivo, cualquiera que éste sea, o el estudio del ADN, y que se está estático en el tiempo, es decir, únicamente vamos a ver presencia o ausencia, por eso se mantiene estable o estático. Y bueno, lo que tiene que ver con la transcriptómica, que básicamente es el estudio del ARN, o quien se va a estudiar o analizar es el ARN. Y bueno, el transcriptoma, jóvenes, es un conjunto completo y una cantidad de transcripciones de ARN que se producen en un momento dado. Es decir, yo voy a únicamente analizar todo el exoma, que es lo que me va a dar la característica de poder evaluar si la proteína en función o la proteína en estudio está llevando a cabo alguna alteración que le afecte la funcionalidad de. Y bueno, pues tenemos la proteómica,
que básicamente se encarga del estudio de las proteínas, y pues aquí es un conjunto completo de proteínas de un organismo con cambios a lo largo del tiempo. Entonces, en pocas palabras, las ómicas se encargan de estudiar un conjunto. No nada más voy a estudiar un gen, sino que puedo estudiar un conjunto de genes, en el caso de la genómica. No nada más voy a estudiar un exón, sino que voy a estudiar todo el exoma, que es lo que me va a ayudar a la codificación de la proteína. Y es un conjunto de... Y no nada más voy a estudiar una proteína, probablemente voy a estudiar, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo la interpretación en ingeniería genética, un poquito cuando les platiqué de lo del tiempo real, cómo veíamos que siempre tenemos que tener un gen constitutivo o una proteína, ¿sí? Que a esto se le llamaba gen housekeeping, y básicamente es como la comparación de mi resultado con ese gen o proteína de interés. Entonces, al estudiar ya más de uno, ya estamos hablando de un conjunto y podemos aplicar este sufijo como un estudio más completo. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, acá la otra categoría, que se trata de productos intracelulares del metabolismo, el cual estudia propiamente la metabolómica, glicómica y lipodómica. Y obviamente la metabolómica se encarga de todos los metabolitos, cualquiera que sea. Glicómica, pues se encarga básicamente del glicano, que tiene que ver con los carbohidratos, y lipodómica se encarga de los lípidos o de los ácidos grasos. ¿Cómo es la descripción del glicano? Pues es una estructura y función del conjunto completo de productos glicosilados, por ejemplo, el glicano. Y como les digo, básicamente tiene que ver con el estudio de todos los metabolitos que, de los cuales interfieren al momento de hacer la síntesis de los carbohidratos. El glicón, bueno, ese es el glicano. De los lípidos, pues es un conjunto completo de lípidos, de ácidos grasos, o lo que comúnmente y coloquialmente conocemos como las grasas. Y básicamente de esto se trata. El estudio del metabolito, por ejemplo, pues son cualquier metabolito, y estos pueden ser los que están sucediendo al momento que está ocurriendo toda la vía metabólica, todos los metabolitos que van ocurriendo conforme va avanzando esta vía metabólica. Pueden ser pequeños productos o pueden ser productos un poquito mayores en cuanto al tamaño. Y bueno, la otra categoría que aquí se centra según Chiu en el año 2020, como otros, que tiene que ver más como con los microorganismos, ¿verdad? Entonces aquí podemos estudiar obviamente la microbiómica, y es la población de todos los microorganismos habidos y por haber, llámese gram positivos o llámese gram negativos, recordando también que pueden ser hongos, levaduras o bien bacterias, ¿sí? Entonces, alguno que otro virus también. Entonces, aquí todos los microbios, obviamente que ya no es un término adecuado, pero es una tabla que se extrajo de Chiu y colaboradores, y como tal, por eso la estoy citando, y él así la menciona, ¿no? Aunque, si bien es cierto, pues esta está traducida al español. Entonces, aquí nada más, ojo, porque microbios ya no es un término adecuado. Entonces, son microorganismos que estos pueden afectar a alguna función del cuerpo humano, en este ejemplo, ¿no? Bueno, las ómicas unicelulares, pues se trata de células humanas y de algunos otros tipos de células que no son extraídas precisamente del humano. Y pues como los microorganismos también, por ejemplo, pues es la captura de matrices a nivel de célula individual que la agregación a través de múltiples células no permitirá realizar. Entonces, pues aquí se trata de captar la mayoría de esas células para poder analizarlas o estudiarlas. Y por último tenemos el análisis circulante de ADN o ARN libre de las células,
Sí, por ejemplo, el ADN, el ARN que se encuentra ahí viajando por todo torrente sanguíneo y no necesariamente se encuentra dentro de la célula. Entonces aquí pues permite analizar o estudiar un tipo de información que no es invasiva del genoma o del transcriptoma. Es más sencillo, por ejemplo, analizar un, un transcrito o una información de genes que se encuentra en torrente sanguíneo, porque únicamente vamos a dar una extracción, vamos a obtener sangre y se acabó, no hay mayor riesgo del paciente, a diferencia de que si yo requiero un tejido de alguna parte de nuestro cuerpo, porque al requerir tejido, forzosamente tenemos que ir a una microcirugía para poder traernos la cantidad de tejido adecuado y por ende, pues poder hacer y deshacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Yo sí, Miss. Adelante. No me quedó muy claro en la parte de la glicómica. ¿Esas tienen correlación con la metabolómica? Sí, haga de cuenta que es todo lo que tiene que ver los cambios del metabolismo, hijo, entran en esta categoría, que son productos intracelulares del metabolismo, todo lo que tiene que ver con metabolismo, sí, o metabolómica. Pero en esta categoría, digamos que los subdividen en estas tres áreas. Metabolitos, que son cualquiera que pueda ser, glicómica, específicamente los metabolitos intermedios de los carbohidratos, y lipodómica, únicamente los metabolitos intermedios, pero de los lípidos o de los ácidos grasos. Pero sí tiene que ver con todos los procesos metabolómicos o del metabolismo, obviamente. Bien, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien hasta ahorita? Miss, o sea que la glicómica y la lipidómica van de la mano. Sí. Ok. Nada más que una se centra en los lípidos y otra en los carbohidratos. Ok. Yes. Y llegó un momento en el que dije, chis, que no es lo mismo, pero no ya. No. Sí, entonces, pues básicamente, si se fijan, este cuadrito, jóvenes, y específicamente el de productos intracelulares de metabolismo, tiene que ver y está directamente relacionado con ¿qué? Bueno, pues con bioquímica y con la materia que les dieron de metabolómica, ¿verdad? Entonces, lo que estudiaron en estas dos materias, básicamente se centra en esta partecita, jóvenes, en la de productos intracelulares del metabolismo. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí en esta categoría, que es flujo de información genética intracelular, pues tiene que ver con la materia de biología molecular y celular, y pues por supuesto las técnicas de ingeniería genética que se les proporcionaron o lo que hayan visto en ingeniería genética. Entonces vean aquí cuántas materias llevamos. Aquí 2 y aquí otras 2. Son 4 de las que les han dado hasta el momento. Y acá pues tiene que ver más con quién. Con biología, la normalita que se les da en primeros cuatrimestres, biología general, por llamarlo así, y con microbiología. Y por supuesto microbiología aplicada. Entonces fíjense bien, aquí son 2 materias, acá son 2 y acá son 3 materias. Entonces estamos hablando que este cuadrito que se ve tan insignificante tiene aplicación y relación directamente con 7 materias que ustedes ya llevaron. ¿Sí lo habían visto así? ¿O hasta ahorita que les estoy diciendo? Hasta ahorita que nos dice. Ahorita, Miss. Entonces vean el por qué siempre se les lleva de la mano de todas las materias que llevan. ¿Por qué? Porque yo no les puedo empezar a hablar de microbiología
si no me saben que las bases de biología simple o biología general, ¿sale? Y tampoco les puedo hablar de biología si no me han llevado bioquímica. Y tampoco les puedo dar bioquímica si no me han llevado las químicas. Y así nos vamos hacia atrás. Y es precisamente muchas veces nosotros pensamos que, ay, no, es que en la escuela todos los primeros cuatrimestres son de tronco común. Sí, quizás sí, pero ¿por qué? Porque este tronco común me va a ayudar a reforzar los conocimientos que voy a empezar a ver durante los próximos cuatrimestres. Ya lo vimos aquí. O sea, en un cuadrito son 7 materias que ya vieron y que a lo mejor en su momento dado se les hizo complicado, se les hizo interesante, no le pusieron atención, reprobaron la materia, ya la pasaron, o la pasaron con muy buenas calificaciones, pero no tanto porque se quedaron con ese conocimiento, sino porque machetearon la información, o muchísimas cosas, ¿sí? Pero ya vieron que se van a ir aplicando los conocimientos previos con las futuras clases que vayamos a estar viendo. Y así va a pasar, jóvenes, en la vida real, ya una vez que estén trabajando. ¿Sí? Les van a pedir a lo mejor algún tipo de trabajos, de proyectos o de tareas importantes que van a requerir el conocimiento previo. Lo que veíamos ayer, por ejemplo, si yo quisiera realizar un electrocardiograma, bueno, pues yo tengo que saber las bases de química para saber qué es un electrodo, dónde voy a conectar el cátodo y el ánodo, y qué cargas tiene respectivamente cada uno, ¿no? Y bueno, pues así. Entonces espero que estemos aterrizando y estemos siendo conscientes de la importancia y relevancia y relación que tiene cada una de las materias que llevan con otras materias. Inclusive las que reniegan mucho, que son de cajón, que van a renegar siempre, como las de ética, valores y cosas de esas, que ustedes dicen que son materias de relleno. Pues no, jóvenes, porque va a llegar un momento dado en que ustedes se pueden enfrentar a una situación donde tienen que saber manejar su ética profesional. Por un lado va a estar a lo mejor el soborno y por otro lado va a estar su ética profesional. Y ahí es donde van a agarrar esos conocimientos de esas materias de relleno que según ustedes pues no deberían de darles. Digo, no quiero decir que ustedes sean un grupo quejoso, pero sí he escuchado a muchos de sus compañeros de otros cuatrimestres que dicen eso, ¿no? Es que son muchas materias de relleno y bla, bla, bla. Bueno. Y bueno, por ahí se supone que ayer debería de haber terminado estas diapositivas y por eso puse la imagen ahí de María o Marie Curie, donde dice que ahora es el momento de comprender más para temer menos. ¿Verdad? Entonces, como anillo al dedo, queda esta frase, porque no es momento, chicos, de lamentarnos de que si sabemos o no sabemos, o tenemos conocimiento o no tenemos conocimiento. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Pues porque lamentablemente nos tocó la situación de la pandemia, ¿sí? Y esta situación nos lleva a una zona muchas veces de confort o a una zona de decir, de todas maneras me van a pasar. Ya, de todas maneras no sé nada. Nada, pues es que esta modalidad no sirve. No, pues no voy a entrar, al cabo que tiene. Y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que aprovechar y hay que trabajar con lo que se tiene y es momento para poder saber y comprender más. Y no lo digo yo, lo dice ella, o lo dijo porque ya no está con nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿sí saben quién fue ella? ¿O qué hizo? Sí, maestra, fue la pionera en el uso de los rayos X. La más tóxica del mundo, Miss. La más tóxica del mundo. Sí, se la gana, Salesia. ¿Le conocen algo? Le hablan al tanteo, hija. ¿Qué pasó ahí? No, Miss, quién sabe. Puro tanteo, ¿verdad? Puro tanteo. No Así creo. es. Entonces, como ella, pues sí fue la más tóxica de las tóxicas del mundo mundial, pero también nos dejó muchos conocimientos
Y pues obviamente que la dejo aquí con ustedes porque tiene mucha relación y mucho que ver con lo que estamos viendo en la materia, ¿verdad? De que se trata de todo lo biomédico y pues ella fue pionera en todas las cuestiones de física y con ello pues todo lo que tiene que ver con rayos X. Entonces por eso me gustó la frase y se las comparto. Bueno, jóvenes, pues entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que les acabo de platicar del dogma central y de las categorías que incluyen las ómicas? Pues tiene mucho que ver porque se trata de la medicina translacional, que esto es un enfoque de la investigación médica, únicamente, por supuesto, de este ramo de la medicina. ¿Y por qué es importante o qué tiene que ver con ustedes? Porque esta medicina translacional vincula las ciencias de la vida, llámese ciencias de la vida, pues simplemente con la biología, la innovación, que ustedes tienen muchísimo que ver en esta parte, porque en teoría lo fuerte de su carrera es innovar. ¿Qué cosa? Pues lo que se les ocurra, ¿no? No necesariamente medicamento. Y bueno, pues obviamente la aplicación de la tecnología y todo esto englobado es con el fin de disminuir los costos en todos los procesos de investigación y desarrollo para poder aumentar la tasa de éxito en el desarrollo, específicamente en la medicina translacional, de nuevos medicamentos y garantizar, tener la certeza de que van a innovar y van a descubrir medicamentos que sean mucho más eficaces que los que tenemos hasta el momento y sobre todo que tengan la seguridad de que van a ayudar a mejorar al paciente. Entonces, pues todo lo que puse en color azul, pues tiene que ver directamente con ustedes como futuros ingenieros en biotecnología. ¿Para qué? ¿O cuál es la finalidad de la medicina translacional? Pues básicamente beneficiar la salud pública, beneficiar al paciente, beneficiar a la industria y a las agencias regulatorias. Entonces, por ejemplo, jóvenes, en las fronteras se pueden encontrar ya herramientas más sofisticadas de las cuales ya habíamos hablado anteriormente en algunas clases, como cuál es la terapia génica o los tratamientos con células madre, o que ya existen bancos de tejidos y de células. Y pues obviamente que al existir todas estas herramientas, pues ya es más fácil o de más fácil acceso poder innovar o generar algún tipo de medicamento para alguna enfermedad en específico. ¿Queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Le vamos a dejar aquí porque estoy viendo que ya son las 9:58 y después con la otra diapositiva me voy a emocionar. Y entonces, pues me voy a pasar de tiempo, ¿verdad? Y ya por ahí nos mandaron un correíto que no debemos de ganar tiempo de otros maestros. Entonces, pues yo siempre me paso de perder unos 5 minutos, ¿verdad? Si no es que más. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Ya casi terminamos la primera unidad. Terminando la primera unidad, nos vamos a ir ya ahora sí con qué es un medicamento, la clasificación de los medicamentos, las dosis, las vías de administración y todo esto que pues les va a resultar pues de mayor interés. Sí, yo espero que ya el viernes terminemos con la unidad 1. Es un poquito larga y tediosa. ¿Por qué? Pues porque es hablarles de manera muy general, que vean toda la situación o todo el panorama que tiene esta materia con su carrera y la relación que tiene. Entonces, pues es un poquito largo y aparte cuesta un poquito más porque ustedes es como la primera vez o el primer contacto que tienen con ciencias de la salud, ya más de lleno, pues. O sea, a lo mejor algunos maestros sí les habían estado platicando en otras materias de esto, de la relación, pero pues esta materia ya es un 100% clínico, ¿no? O médico. Entonces, pues sí, por eso la unidad 1 es un poquito más tardada en todas las materias. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, si no tienen comentarios, vamos a dejar aquí la clase y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Cuídense mucho, que disfruten su día y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Hasta mañana, maestra. Bye bye. Disculpe, Miss, tengo una pregunta. Dígame. Con la evidencia de hoy, ¿van a ser de 3 a 4 cuartillas o son hojas? O como ahí no le entiendo. Son cuartillas, hija. Ah, ¿son cuartillas? Sí, o sea, no quiero 8, no, son 4 nada más. Ah, ok. Sí, y aquí se pueden ayudar pueden hacer uso de un esquema para resumir la información, un esquema como un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, lo que quieran ustedes hacerlo, pueden desarrollar un diagrama de flujo para poder resumir un poquito la información, sí es válido. Ok, muchas gracias, Miss. Sobre otra también, estuvimos también ya investigando de la región, pero no aparece nada, o sea, están ceros, de aquí de la laguna. Si no hay nada, así se le pone ya, hasta el momento o hasta la fecha, o actualmente, según como usted quiera redactar, no hay datos consistentes de este punto en la comarca lagunera. Ok, ¿sí? Muchas gracias, Miss. Sí, es que tenemos esa duda. Ok, no, está muy bien. Nos vemos. Okay, hasta luego, hija. Regreso enseguida, chicos.